mañana también. Mañana terminamos el curso y entonces nos toca como hoy abarcar bastante tema para llegar al siglo XX mañana. Entonces vamos a empezar. La vez pasada estamos hablando del barroco no, del Renacimiento, perdón. Y hoy vamos a continuar con el siguiente periodo de la historia del arte, que es el barroco. Si están muy pegaditos. Les voy a compartir en estos momentos. Aquí está. El barroco. Bueno, esta es una escultura que a mi modo de ver simboliza en buena medida lo que fue este periodo histórico. Es la escultura de Santa Ludovica Albertoni, que está ubicada en la Basílica de San Pedro, en Roma, y fue esculpida por tal vez el gran maestro de este periodo, Bernini, quien se tomó 3 años largos haciéndolo. Y como usted se puede dar cuenta, esta es una escultura sumamente interesante porque, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, aquí hay una combinación, no solamente desde el punto de vista estético, ¿sí?, que tiene que ver con la belleza profundamente. Es un concepto muy antiguo. El concepto de la belleza viene desde los griegos con Aristóteles, y digamos, la ciencia humana que estudia la belleza es la estética, concretamente. Y en este caso lo que vemos es a Santa Ludovica en un éxtasis. Es un éxtasis espiritual. Por eso Bernini no terminó en la Inquisición, porque como ve usted, fácilmente se puede percibir, o se puede pensar, se puede interpretar como algo de una profunda carga erótica, que también tiene eso, ¿no? Pero Bernini lo matiza con el amor místico, el amor a Dios, ¿sí?, que hace que convulsione la santa, ¿no? Y esa idea del amor místico es muy importante porque hay toda una línea de expresión centrada en esa idea del amor, como el amor a Dios como una fuerza sobrecogedora, que en este caso Bernini lo matiza con este éxtasis de Santa Ludovica. Pero asimismo lo encontramos en la poesía mística española, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, que es uno de los grandes poetas de este periodo. Santa Teresa de Ávila también fue una poetisa muy importante. Sor Juana Inés de la Cruz en México. Sí, ellos todos se refieren de alguna manera u otra a este amor místico, sobrecogedor del que les está hablando. ¿Y por qué es importante? Porque en el periodo barroco la situación de la iglesia ha cambiado. Ha cambiado porque durante el Renacimiento tuvimos una iglesia convulsa, una iglesia con importantes casos de corrupción, sobre todo el papado de Alejandro VI, el Papa Borgia, que va a simbolizar como la decadencia de la iglesia, a nivel espiritual sobre todo. Entonces, esta decadencia espiritual, esta corrupción del espíritu de alguna manera, hace que la iglesia, paradójicamente, que Roma, que la Santa Sede, que el Vaticano como tal, se distancie de los dogmas de la fe. Y esto empieza a darse más o menos hacia 1517 con la Reforma Protestante que hablábamos la vez pasada, en el siglo XVI, perdón. ¿Cuál es la base de esto? Esta reforma se empieza a gestar por la inconsistencia de Roma con los preceptos católicos, por los altos niveles de corrupción a todo nivel moral, ético, y hace que Martín Lutero,
que era un teólogo. O sea, los teólogos son los estudiosos de la religión católica, concretamente, o sea, los que estudian filosofía o teología en este caso. Entonces hay una práctica muy común que es el tráfico de indulgencias. ¿Sí? ¿En qué consistía eso? Digamos que Carlos Andrés era un gran comerciante, ¿no? Y con mucho dinero, ¿no? Pero digamos que había tenido una vida un poco agitada en términos de fe. ¿Sí? Se ha casado varias veces, de pronto había participado en alguna reyerta y había terminado matando a alguien, como era costumbre en la época, no era nada raro, pero pues no era del todo bien visto, pero tampoco era como un escándalo. Pero el caso es que Carlos Andrés ya llega a su edad adulta, está en tránsito de muerte y empieza a angustiarse un poco por aquello del cielo y del infierno y demás, y entonces llama a su confesor, porque todos tenían confesor obviamente, era impensable andar por la vida sin confesor, y usted le dice, pues yo estoy preocupado porque yo no tengo miedo, pues ya llego a la etapa final de mi vida, no sé qué va a pasar, yo he tenido mis pecadillos por aquí y por allá. Y entonces el sacerdote le decía, no se preocupe, Carlos, esto tiene arreglo, usted se entrega a Dios, ¿sí? Para que lo reciba en el cielo, su espíritu se libera de las cadenas que lo atan aquí en la tierra, y a nosotros, pues, eh, para lograr eso, ¿cierto? Pues usted sencillamente nos deja algo a la iglesia para que la iglesia pueda ayudar a más fieles como usted, ¿sí? A alejarse del pecado. ¿Eso qué quería decir? Que si Carlos Andrés decidía donar parte de su fortuna o algún palacio a la Santa Sede, pues con eso no había ningún problema. ¿No? Seguramente iba derecho al cielo. Entonces, ese tráfico de indulgencias, pues era obviamente un tema pues bastante poco ético, ¿no? Poco aceptado para personajes como Martín Lutero. Y entonces él, un poco hastiado de este tema, de las noticias que llegaban de Roma, él es alemán, entonces clava, en un gesto que ha trascendido la historia, clava de forma enérgica sobre las puertas de la catedral de Wittenberg 95 tesis, en las cuales critica profundamente la decadencia de Roma. Y resulta que hay mucha gente que también se siente indignada, mucha gente que se siente molesta, y entonces esta idea de protestar, de zafarse un poco, de liberarse un poco de la Iglesia Católica, del tráfico de indulgencias, empieza a tomar fuerza, sobre todo en esa región de Bavaria, Alemania, posteriormente Holanda también, Inglaterra, toda esa parte norte de Europa, Dinamarca, Suecia, toda esa parte norte se empieza a convertir al protestantismo. Entonces, por supuesto, la Iglesia Católica entra en alarma porque hasta el momento pues ellos habían mantenido el control de la fe en toda Europa y ven aquí que empieza a fracturarse eso, ¿sí? Básicamente, ¿qué querían los protestantes? Era volver un poco a retomar, a tomar las doctrinas iniciales de la iglesia, volver como a los textos, volver a la fe original. Y a partir de ese momento va a surgir este movimiento religioso, por supuesto. Entonces, lo que vamos a ver, sí, en términos de arte propiamente, es una especie de contienda entre el protestantismo y la Iglesia Católica. ¿Sí? Y esa contienda que también va a tener episodios de guerras cruentas, pues, masacres y cosas espantosas, también se va a librar en términos de arte, como una especie de una competencia publicitaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que tenemos dos productos, la Iglesia Católica
por una parte es un producto y el protestantismo es otro producto, y entonces constantemente están tratando de ganar adeptos, ¿sí? Y es en este contexto donde va a surgir el barroco como tal, ¿sí? La palabra barroco quiere decir perla deforme, ¿sí? Y es porque la necesidad de generar una nueva oleada de feligreses, digamos, de librar esta batalla por lo espiritual, hace que se desarrollen grandes obras pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, para tratar de atraer, ¿no? Para tratar de mantener como esa idea de poder, esa idea de, de grandeza. Entonces, la cosa es que el protestantismo empieza a ganar adeptos entre la aristocracia y la nobleza, o sea, quienes tienen el poder. Y como dice aquí, se extiende por varios países, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer la cristiandad al respecto? ¿Sí? Lo que vemos acá es un cuadro de tal vez uno de mis pintores favoritos, Caravaggio, se llama La incredulidad de Santo Tomás. ¿Sí? Y fíjese que es un cuadro profundamente religioso, por supuesto, ¿cierto? Nuevamente si continuamos con la temática religiosa como veíamos antes. Y aquí la idea es conmover nuevamente a los feligreses, ¿no? Conmoverlos con lo que era Cristo, con el poder de Cristo y demás. Entonces fíjese aquí cómo hurgan la herida, ¿no? Para comprobar, ¿sí? Santo Tomás hurga la herida de Cristo para comprobar si realmente es quien dice ser, ¿no? Pero además de esto es un cuadro bello, la técnica que es el claroscuro. Caravaggio fue un gran maestro del claroscuro, es resaltar las figuras, la forma con la oscuridad, con la sombra, ¿no? Entonces, como usted se da cuenta, por ejemplo, no es tan fácil de percibir a primera mirada el pelo oscuro, ¿sí? Del fondo, ¿sí? En la pintura nunca se utiliza el negro como tal, ¿sabe? Nunca. Siempre es una combinación de diferentes colores que dan esa tonalidad medio oscuroide, ¿no? Entonces empieza esta batalla de imágenes, de esculturas, ¿sí? Y un ejemplo de este es Caravaggio. Caravaggio estaba lejos de ser un hombre santo ni devoto. Caravaggio era un pícaro. Caravaggio se le acusa de un asesinato, por ejemplo. Caravaggio utilizaba como modelos a vagabundos, a prostitutas, a gente del bajo mundo, ladronzuelos y demás, para representar figuras divinas, santos, por ejemplo. Entonces fue un pintor muy controvertido, fue un pintor absolutamente genial en la técnica, un maestro de la técnica, pero era un borrachín, era mujeriego, en fin, estaba lejos precisamente de ser una figura santa. Es un personaje sumamente interesante, y sus cuadros son en gran formato, son cuadros impactantes, porque mire usted, fíjese usted el detalle de la herida, por ejemplo, el dedo que hurga la herida, ¿sí? La mirada de Cristo, la expresión, ¿no? La expresión de Santo Tomás, ¿sí? De incredulidad, ¿no? Esta imagen nos cuenta muchísimas cosas, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, este es el uso del chiaroscuro. Esta es otra imagen, otra pintura de Caravaggio, ¿sí? La detención de Cristo. Y fíjense cómo el chiaroscuro se utiliza en puntos concretos, ¿sí? De luz. Son puntos de luz que resaltan, ¿no? La mayoría es medio tiniebla, medio oscuridad, pero lo que nos interesa, él nos lo muestra con la luz. De una forma muy sutil. Fíjese usted la armadura, ¿no? La armadura es clara, usted puede sentir la textura fuerte del metal, también puede sentir la decoración, ¿no? Sin que, sin que necesitemos toda la luz, si se sugiere, más bien, se sugiere. Y está toda la fuerza del cuadro, ¿no? Los rostros, ¿sí? El rostro de incredulidad de este personaje de aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Que quiere ver, ¿no? Es como el chismoso, que quiere ver qué está ocurriendo, ¿sí? La figura, el rostro adusto del soldado con barba. Aquí tenemos la fuerza del cuadro, está acá, ¿cierto? Y en la expresión de Cristo. Cristo ya sabe que lo van a detener, ¿cierto? Aún así,
se resiste un poco a la violencia, ¿no? Vemos aquí cómo lo trata de proteger Pedro. Fíjese la tensión en la mano de Pedro. ¿Sí? El soldado que también empuja a Cristo, que sabe que tiene que entregarse aquí a este personaje que está aturdido por lo que está sucediendo. Entonces son cuadros de profundo dramatismo y eso es lo que quieren transmitir precisamente, el dramatismo. Si quieren conmover, esa es la intención del cuadro, es conmover. Que usted lo vea, imagínese usted viendo este cuadro a la luz de los velones en una catedral como las que veíamos anteriormente del periodo alta, baja edad media, ¿cierto? Góticas, enormes, preciosas, y ver este tipo de pinturas, pues tenía un efecto sumamente fuerte, ¿no? Pero también el barroco va a ser dramatismo, como vemos en la pintura anterior, y movimiento. ¿Se acuerdan esas figuras hieráticas, quietas, estáticas de los egipcios, que no nos transmitían nada, ¿no? No sabemos si estaban tristes, si estaban contentos, si estaban bravos, no, nada. Eran tipos planos. Aquí, en cambio, tenemos todo lo opuesto. Aquí hay movimiento, hay drama, hay dolor, hay pasión, hay sentimientos, ¿no? Que se manifiestan en los rostros, que se manifiestan en las figuras, en los gestos, en la, mire, por ejemplo, esto es Sansón y Dalila de Anton van Dyck, 1628. Esta es la escuela, esto pertenece a la escuela holandesa o flamenca, que van a ser grandes maestros, magníficos maestros. Y es la contraparte del catolicismo, ¿no? Estamos aquí en esta pugna. Aquí Sansón y Dalila vuelve otra vez, si esto es el catolicismo, esto es el cristianismo antiguo, ¿cierto? Y no es gratuito, porque como la idea es volver a las fuentes, entonces por eso nos remitimos a Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte, ¿sí? Parecido a Hércules. Eso no es gratis, porque muchas de estas historias de la mitología griega, sobre todo, van a pasar a la mitología romana y de ahí van a alimentar a la mítica católica y cristiana. ¿Sí? Eso era un recurso muy común, utilizar estos referentes culturales previos para enfatizar una idea. Una idea. Y eso es lo que vemos en este cuadro. ¿Sí? Sansón luchando, ¿sí? Tratando de zafarse de quienes lo quieren detener. Es un hombre muy fuerte, entonces necesitan varios soldados para hacerlo. ¿Sí? Y Dalila sufriendo por él, ¿sí? Ante la impotencia de lo que pasa. Entonces, aquí vemos eso. Y también esta es la intención de conmover, ¿no? Nuevamente. Entonces, esto es de la escuela flamenca y anterior de la escuela católica. Otro referente muy común en el periodo barroco son los temas mitológicos. Los temas mitológicos van a servir para transmitir el mensaje. Nuevamente aquí vemos, este es un Pedro Pablo Rubens, el rapto de Hipodamia, 1636 y 1637. Nuevamente vemos mucha teatralidad, mucho movimiento, mucha pasión, ¿no? Tensiones. El Minotauro, perdón, este no es un Minotauro, ahorita el nombre, mitad hombre, mitad caballo, el centauro, tratando de robarse a Hipodamia, tratan de detenerlo, ¿sí? Ferozmente. Hay mucha fiereza, aquí hay mucha fuerza, hay mucho dinamismo, ¿no? Aquí tenemos uno de los cuadros más importantes de la escuela flamenca del maestro Rembrandt van Rijn, La Ronda de la Noche, de 1642. Este es un cuadro en gran formato que está en un museo en Ámsterdam que se llama el Rijksmuseum. Y es un cuadro impresionante, es un cuadro magnífico, magnífico. En aquella época era muy común que no existía todavía como una fuerza policial al servicio del Estado propiamente. Esa es una noción más moderna. Lo que habían eran grupos
diferentes ciudadanos que habían prestado sus servicios en la guerra, que tenían como experiencia en el manejo de armas y organizaban unas rondas, ¿sí? Un grupo de ellos que patrullaba y vigilaba la ciudad, ¿no? Y esta era la más famosa, ¿sí? Era la más grande, la más importante. Entonces comisionan a Rembrandt para que los retrate, ¿sí? Como decía, esto es un cuadro muy grande, era para colocar en las, como en los, en sus oficinas, por decirlo de alguna forma. Entonces le comisiona a Rembrandt, que era ya para este momento era un pintor muy reconocido, muy famoso, con muchísimo prestigio, y entonces él hace este cuadro, que es muy importante. Fíjese usted el uso de la luz, el manejo de la luz va a ser como la característica principal de este periodo, porque el manejo de la luz, las sombras y la luz da muchísimo dramatismo, ¿no? Y ayuda mucho a mostrar el ambiente también de la época, ¿no? Entonces fíjese usted cómo por aquí cae este rayo de luz, ¿sí? Sobre los personajes. Es también una técnica, un truco, porque como se da cuenta eran muchos personajes y cada uno de ellos quería salir retratado como de forma principal en el cuadro. Entonces Rembrandt tuvo que ingeniarse la manera de incluirlos a todos, aunque por supuesto no los podía poner a todos en el mismo plano porque sería un cuadro absolutamente tedioso. Entonces tiene diferentes niveles, ¿sí? Tiene por lo menos 3 o 4 niveles, ¿no? A saber, vamos a ver. Entonces primero está este nivel de acá, ¿sí? Donde están este par de personajes principales, ¿sí? Que es el comandante de la guardia, los comandantes de la guardia. Luego hay un segundo nivel donde está la niña, ¿sí? Que cubre más o menos hasta acá. Y luego hay un tercer nivel. Entonces, inclusive Rembrandt creo que se incluye en alguna parte, si mal no estoy, aquí está Rembrandt, creo que este personaje que está un poco oculto acá al fondo, ese es Rembrandt. Incluye ahí, Rembrandt fue un gran retratista, hay varios autorretratos de él. Por supuesto, los personajes en mención no quedaron satisfechos con el cuadro, no les gustó mucho porque todos querían, como digo, estar en el frente. Entonces los que estaban detrás quedaron molestos, ¿sí? Porque cada uno tenía como una noción de importancia propia, entonces causó mucho malestar. Hay una película de un director inglés que se llama Peter Greenaway, que se llama La Ronda de la Noche. Es una película sobre este cuadro, precisamente. Es bien chévere, bien interesante. Entonces cuenta como todos los entresijos y lo que pasaba y como estaba detrás de haber hecho el cuadro, ¿no? Todos los dramas y los conflictos y demás. Por otra parte tenemos ya en España también los cuadros más importantes en la historia del arte, Las Meninas de Diego Velázquez, que fue un magnífico, extraordinario pintor, un genio de su tiempo, sin duda. Y este cuadro es muy importante. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta muchas veces, ¿no? En arte. ¿Por qué ese cuadro es importante? ¿Qué tiene de importante? Bueno, entonces este cuadro tiene diferentes también. Era muy tradicional pintar a la familia real y su entorno más cercano. Entonces, usualmente el rey nombraba a un pintor de reconocimiento como pintor de la corte. Y ese pintor de la corte tenía la misión de registrar a la familia real, al entorno real, los grandes acontecimientos y demás para la posteridad, por supuesto. Y en este caso, el encargado fue Diego Velázquez, que fue, como decía, un pintor magnífico. Y este cuadro de las meninas son las hijas del rey, fundamentalmente.
las princesas. Pero además de eso, aquí hay varios detalles interesantes. Primero, el centro del cuadro, por supuesto, es, ¿cierto? El objetivo del cuadro son las princesas que están acá. Acá. Pero también en el cuadro, ¿sí?, se incluyen personajes de la cotidiana. Por ejemplo, el perro, ¿sí? La aparición de animales también va a ser común en el periodo barroco, aunque antes no nos veíamos, o a excepción de los animales relacionados con la cristiandad, ¿no? Como los corderos, por ejemplo, haber muchos corderitos, pajaritos, palomas, en fin, pero perros no muchos, ¿no? O gatos no muchos. ¿Por qué? De pronto, pues en esa época no había muchos gatos tampoco, ¿sí? Aquí hay otros personajes importantes, por ejemplo, los bufones de la corte, los enanos. Cada corte tenía sus enanos, ¿sí? ¿Cuál era la función de los enanos? Entretener a los reyes, ¿sí? Y en este caso a las princesas. Aquí también vemos al confesor y a la monja, ¿sí? Figuras importantes, siempre presentes también en el palacio, ¿sí? Como les decía, todos tenían su confesor, o las niñas pues tenían su confesor o su guía espiritual. Aquí al fondo, ¿sí?, muy hábilmente, Velázquez pinta a los reyes, ¿sí? Entonces, hay un retrato de los reyes al fondo, con eso los nombra. Y aquí este personaje que está al fondo, ¿cierto?, pasando como muy casualmente por ahí, obviamente en pintura y en arte y en fotografía y demás, nada es casual. Todo tiene una intención, todo comunica algo, todo simboliza algo. Entonces, este personaje que está aquí pasando muy casualmente no es el rey, ¿sí? Hay quienes dicen que se trataba del conde duque de Olivares, que era una persona con muchísimo poder en el palacio, ¿sí? Puede ser que fuera él, no estamos seguros. Y, por supuesto, aquí se incluye a Diego Velázquez. Diego Velázquez nos observa, ¿sí?, como también nos observa la nana, como también nos observa una de las princesas, y esta también nos observa, ¿sí? Entonces, esta relación que se establece con quien observa el cuadro, esta noción como de capturar lo que sería una escena casual en Palacio, porque finalmente es un poco una escena casual. Sin embargo, fíjese, la princesa está mirándonos también, pero tiene la pose adusta, ¿sí?, de la corte, de la nobleza. O sea, no están en una posición extraña o como la digamos dramática, no. Muy calmada, muy reposada, muy serena, ¿sí? Pero aquí vemos al pintor que nos observa, ¿sí? Y vemos como toda esta cotidianidad de fondo. Por eso es un cuadro tan importante, por el manejo de la técnica, por lo innovador también. Vamos a borrar. Bien. Este es otro cuadro de Diego Velázquez, se llama La rendición de Breda, hace referencia a el final de una de las muchas guerras en las que estuvo enfrentada España con los holandeses. Resulta que Holanda originalmente era una colonia española, pero se independizan precisamente a lo largo de estas guerras. Y los holandeses, es un país muy pequeño, pero era más pequeño aún en ese momento. Los holandeses le han ido ganando terreno al mar, ¿sí? Entonces es una ciudad llena de canales, Ámsterdam es una ciudad llena de canales, y han ido creciendo paulatinamente. Entonces es un país muy interesante, es un país muy emprendedor, para utilizar esa palabra tan de uso cotidiano actualmente.
Y este cuadro de Diego Velázquez, que también es un cuadro en gran formato, da cuenta del final de una batalla. Aquí vemos la señal de rendición entre los dos ejércitos, la entrega de las llaves de la ciudad, que era un gesto que se hacía a los invasores, a los que triunfaban, se le entregaba la ciudad y entonces tomaban posesión de la ciudad. Es un cuadro también en gran formato. Nuevamente aquí tenemos ese juego que hace Cervantes, perdón. Esta es la época también de Cervantes, ¿no? El gran autor del Quijote. Es un periodo sumamente interesante, sumamente rico culturalmente hablando. ¿Sí? Estamos hablando de toda la época más grandiosa de España, quizás, donde tenemos a personajes de la talla de Cervantes, pero también en el teatro tenemos a Lope de Vega, eh, tenemos a Góngora, magníficos poetas y dramaturgos, la época dorada del teatro del siglo de oro, de cuyo mayor representante fue Lope de Vega, sin lugar a dudas, pero también de la poesía con Garcilaso, el mismo Cervantes también hizo algunos poemas, el Quijote, pues que es la obra más importante. Eh, Aquí nuevamente tenemos ese juego de las miradas, fíjese usted, este personaje también nos mira, ¿no? Aquí este otro también nos mira y es muy interesante esto porque uno de estos cuadros aprende y observa, o sea, son tan maravillosos, ¿por qué? Porque trascienden en el tiempo, ¿sí? Que es este personaje que nos observa desde acá, ya ser mejor, ¿no? Y es como si fuera una fotografía, ¿no? ¿No le da a usted esa impresión? Sí, como en las fotos, así como casuales, como que tiene de pronto siempre alguien que mira la cámara, ¿no? Se establece como ese juego y él nos plantea ese juego, como nos invita a entrar en el cuadro. Como le decía, son cuadros grandes, ¿sí? Entonces uno siente como que está ahí, como que realmente está siendo testigo de esa escena. Aquí hay otro personaje que mira, hay varios de hecho, hay varios personajes que nos están observando, este, este acá, este por acá también, ¿sí? Y este de aquí. Entonces ese juego, eh, esa inclusión no era común previamente, ¿cierto? No lo hemos visto antes. Bueno, hasta aquí llegamos con el barroco, ¿sí? Entonces, como ve, es muy interesante este periodo de la historia de la humanidad. Bueno, la historia del arte. Vamos a continuar con... entonces, aquí ya teníamos unos cambios, ¿cierto? Unos cambios importantes, pero él, en general empieza a cambiar también el... Hay algo que empieza a cambiar lentamente, ¿no? Que ya venía dándose desde el Renacimiento, ¿sí? Y que va a desencadenar en tal vez el evento más importante de la, digamos, el evento más importante que va a configurar, terminar de configurar lo que conocemos como la modernidad, ¿no? Y es la Revolución Francesa. ¿Qué sabe usted, Carlos? ¿Qué ha escuchado, que ha leído sobre la Revolución Francesa? Si quiere, póngamelo en el chat, si le parece, cualquier cosa, lo que usted haya escuchado, ¿no? Sabe que no hay ningún problema, ¿no? Porque este evento de la Revolución Francesa, que empieza poco a poco a surgir y que se materializa en los eventos de julio de 1776, tiene los antecedentes en lo que hemos estado mirando, ¿no? Esas guerras de protestantes contra católicos, que van a ser terriblemente sangrientas. Hay un episodio que es la masacre en París, por ejemplo. Sobre eso también hay una película que se la recomiendo. Claro que no debe ser fácil de conseguir. Es una película viejita, se llama La Reina Margot. Es fantástica esa película. Y habla un poco sobre eso, sobre una masacre
de los santos inocentes en París, en el marco como del tema entre los protestantes y los cristianos. Bueno, fue un conflicto social de máximas implicaciones. Entonces, antes de que eso suceda, ¿sí? Ya como le decía, el protestantismo lo que hace es un poco liberar. El protestantismo tiene una cosa muy interesante y es que si bien es un tema religioso, es una religión, digamos, una forma de asumir la religión, es diferente al catolicismo, porque el catolicismo era aprehensivo, ¿sí? Tenía instituciones como la Inquisición, por ejemplo, ¿no? En toda Europa y en toda América, en todo el mundo occidental, de hecho. Pero el catolicismo era aprehensivo, ¿sí? Entonces, si usted no estaba de acuerdo con ciertos dogmas, con ciertas ideas, pues podía terminar preso, podía terminar eh, en la pues ya dije preso, perdón, o ahorcado o en la pira siendo calcinado, en fin. O sea, mientras que el protestantismo no era como tan centrado en eso, o sea, no estaba tan centrado en eso. Y entonces eso poco a poco va a generar que surja nuevamente, se van a retomar ciertos valores del Renacimiento, como la idea del ser humano, las potencialidades del ser humano, y empiezan a hablar sobre los derechos, y empiezan a generar una crítica sobre como el mundo feudal que se ha mantenido hasta el momento, ¿sí? Porque digamos que pasa el tiempo, pero esas ideas medievales, por ejemplo, se sostienen, ¿no? Se van cambiando, se van transformando, pero se mantienen ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos factores empiezan a combinarse en Francia, ¿no? Y van a desencadenar en la Revolución Francesa, ¿sí? Que se va a desarrollar en el verano de 1789, pero antes me equivoqué con la fecha. Esa era la Revolución Norteamericana, 1776. Pero en el verano de 1789 el pueblo parisino se levanta contra la monarquía, se rebela contra la monarquía. Los acontecimientos se dan por diferentes motivos, había una crisis económica muy fuerte, el rey estaba totalmente desvinculado de su pueblo, el rey vivía en Versalles, que es un conjunto palaciego magnífico, como a una hora de París más o menos, donde vivía con toda la corte, no se preocupaba en lo más mínimo por lo que sucedía, vivían de fiesta en fiesta, todos los días un banquete, todos los días eh, dedicados a la buena vida, mientras la gente en París sufría, y en Francia en general sufría de hambre. Y cuando la gente tiene hambre, las cosas tienden a deteriorarse muy rápidamente. Entonces, en ese verano, se desencadena la revolución. Sí, este es un cuadro de Jericó, se llama La libertad guiando al pueblo. Es un cuadro que pertenece a este periodo, un poquito posterior a la época de la revolución, ¿no? Pero da cuenta del clima de cambio que había. ¿Sí? Es un cuadro magnífico, también en gran formato. Esto es un nuevo aire, ¿sí? Que fíjense, ya no tenemos tantos temas religiosos como antes, ¿sí? Sino más tratando de retratar la realidad, ¿sí? Aquí vemos a la libertad, está encarnada por esta mujer, ¿sí? Con los pechos descubiertos, ¿no? Con la bandera de Francia, ¿sí? Tornando la bandera de Francia en una mano y en otra una bayoneta, ¿sí? Y al lado un niño con dos pistolas, un joven con dos pistolas. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos indica? Primero, que esto es una revolución que compete a todo el mundo. ¿Sí? Hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el mundo. Dos, la libertad simboliza una mujer. ¿No? Las mujeres tuvieron un papel muy importante en la Revolución Francesa.
en especial una de ellas, Olimpia, no me acuerdo el apellido, en esto se me escapa. Y ella fue de las primeras mujeres que plantearon que los derechos tenían también que incluirlas a ellas. Los derechos ciudadanos que se impusieron con la Revolución Francesa, por eso fue un movimiento tan importante a nivel social y político y económico, por supuesto, porque transformó la dinámica, acabó con ese régimen feudal, ¿sí?, de servicio al rey totalitario, donde el rey era el que decidía absolutamente todo, no tenía en cuenta a nadie, ¿no? Y lo que hace es que le otorga el poder de decisión a quienes nunca habían tenido el poder de decidir nada sobre sus vidas, que era la gente. ¿Sí? Retoma la idea del Renacimiento y retoma la idea de los griegos del ciudadano. Por eso es tan importante, por eso es tan determinante, por eso cambia la historia, porque ya no estamos hablando de súbditos o de vasallos, ¿sí?, al servicio de un monarca, sino del pueblo, de la gente, de usted, de mí, que podemos decidir. ¿Sí? Entonces, por eso fue tan importante. Bueno, entonces, ¿por qué se da? ¿Sí? Primero, el despilfarro y desmanes de la realeza en la corte de Versalles. Como le decía, vivían totalmente desentendidos de lo que pasaba. La economía del país estaba arruinada y en ese contexto a Luis XVI, que era un tontín, un bobazo, le da por apoyar la independencia norteamericana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los norteamericanos siempre habían estado, los americanos siempre han estado aislados, ¿sí? Los españoles nunca permitieron hacer negocios con ninguno de estos países y pues cuando llegan los ingleses pues se apoderan de parte norte de Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos tiene diferentes etapas, diferentes momentos. Hay una parte que era francesa, por ejemplo, Luisiana, toda esa parte del sur, cierta parte del sur era francesa, por eso Luisiana está el nombre de este personaje, de Luis XVI. También era una parte española, como la Florida, como California, Nuevo México, todo eso era español. Después fue de México, es que México era California y Arizona y Nuevo México. Todo eso era de México, pero los Estados Unidos hubo una guerra y le quitó esos territorios a México. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que había hambrunas y enfermedades, ¿sí? Y tenían azotados al pueblo. Y el pueblo básicamente lo que estaba era indignado, porque el rey, sí, que el rey era una figura absolutamente importante, determinante, sí, la vida era impensable sin el rey, pues el rey no le importaba nada la gente. Sí, y esa situación fue la que finalmente desencadenó la guerra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos varias consecuencias de eso. Primero, se crea la Asamblea Nacional como el Congreso, ¿sí?, que no existía. O sea, no había contrapoderes, sino hay un contrapeso. Y esta asamblea decide que va a abolir la monarquía, o sea, van a acabar con la monarquía, no más clase noble. Entonces ejecutan a toda la clase noble, ¿sí? La pasan por la guillotina, ¿sí? El Estado deja de ser un Estado religioso o teocrático, como había sido todo este tiempo, ¿cierto? Desde la antigüedad hasta ahora, siempre o el rey, como lo veíamos, era también el sumo sacerdote o tenía un sacerdote al lado diciendo lo que tenía que hacer, en este caso el obispo o el arzobispo de Roma. Aquí los franceses dicen no más, el Estado es laico, punto. O sea, todos los bienes de la iglesia son confiscados y sacan a la iglesia corriendo de Francia, no más. ¿Sí? Surgen los derechos humanos, digamos, los derechos los derechos civiles. Entonces se habla de igualdad, fraternidad y libertad. Puro cuento, porque finalmente ni igualdad, ni fraternidad, ni libertad, puro cuento. Eso era puro propaganda, porque igualdad no hubo. Las mujeres siguieron siendo teniendo un papel secundario a pesar de su enorme contribución.
y demás. Fraternidad, eso fue una cosa espantosa, todos peleaban con todos, hubo bandos, se separaban, había unos bandos que eran radicales, otros que eran monarquistas, había otros que tiraban como para el centro, ¿no? Y libertad, pues más o menos, sí, más o menos. Dentro de este periodo una cosa que se llamó la época del terror, que fue liderada por Robespierre. Y ahí hubo supresión de los derechos ciudadanos. Por eso digo que entonces fue la Revolución Francesa, desde el momento en que empezó hasta que culminó, son más o menos unos 10 años. Claro, eso es un periodo de tiempo extenso, piensa usted, pero también era corto teniendo en cuenta que se trataba de cambiar toda la estructura anterior. Estamos hablando de siglos y siglos y siglos de una estructura férrea, quieta, inamovible, excluyente, clasista a morir, donde solamente podían tener, digamos, algún tipo de desarrollo los de la clase noble, que en general, pues, medio pelmazos, la verdad. Y el resto de la gente, pues, estaba a merced de ellos, básicamente. Entonces, pues, transformar todo eso, pues era muy complicado, primero porque no tenían ningún referente. Nada, o sea, los griegos y los romanos, pues, estaban muy, muy lejos. El Renacimiento también ellos lo veían como algo muy lejano, 100, 200 años antes. De tal manera que todo se lo estaban inventando de cero, ¿sí? De cero. Pero transformaron el mundo, transformaron la forma de pensar, de concebir el Estado, ¿sí? Y por eso fue tan, tan importante. Ahora, ¿cuál cree usted que es la intención de esta imagen? Cuando usted la ve, ¿qué siente? ¿Qué le sugiere esta imagen? Se nos va a acabar la clase. Cuénteme. Lo leo aquí en el chat. Bueno, este personaje que está ahí es el poder como la imponencia, exactamente. Entonces también tiene mucho que ver con eso, con transmitir como, sí, poder, dominio. Y nada más impactante que eh, domar a un caballo, ¿cierto? Un caballo salvaje, un caballo eh, brioso. Se necesita precisamente eso, poder para hacerlo. Y este personaje que vemos ahí es Napoleón Bonaparte, ¿no? Que va a ser el gran ganador de la Revolución Francesa, porque en medio de semejante desorden, de caos y todo, va a surgir este personaje que va a tener un impacto profundo en Francia, porque va a ser gracias a él que Francia va a tener una posibilidad de imponerse en el contexto europeo, donde de alguna manera había estado un poco relegada, ¿sí? Y Napoleón, que era un general, un hombre muy sagaz, un hombre muy estratégico, va a ganarse la simpatía del pueblo francés porque muy hábilmente se va a ir ubicando lentamente en una posición, en posiciones de poder. Cuando todo esto sucede, Luis XVI estaba casado con María Antonieta. María Antonieta era también pertenecía a la nobleza, una de las familias más importantes de Europa en ese momento, los Habsburgo, y ella era heredera del Imperio Austrohúngaro, o sea, de Alemania y de toda esa parte de allá, Austria, todos ellos, y pues obviamente tenía un matrimonio de conveniencia con Luis XVI, y ella, cuando empieza la revolución, a ella la detestaban, ¿sí? Cuando empieza la revolución y demás, que ellos finalmente pues son ejecutados, inmediatamente el imperio eh, pues se vuelca a tratar de conquistar por la fuerza a los franceses, ¿sí? A liberar al rey, ¿sí? O en este caso a vengarlo y demás, y es este personaje, o sea, porque me dice usted, el conflicto que había, ¿sí? Y todo eso, y además de eso, vienen y los tratan de invadir, ¿sí? Porque
cuando se enteran de lo que ha pasado, que el rey ha sido derrocado, que está preso y que la heredera, sí, que es familiar del emperador, está también presa y que parece que la van a ejecutar, entonces inmediatamente dicen no, 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 y pum, mandan al ejército. El rey comete el error, Luis XVI comete el error de tratar de escaparse hacia Austria y obviamente lo detienen antes de llegar a la frontera y eso para los franceses es como una traición porque ellos lo que querían de fondo era hacerle entender al rey, hacerle ver al rey de su error, ¿sí? Su intención original no era tumbar al rey, era que el rey recapacitara, ¿sí? Que el rey asumiera su liderazgo, que necesitaban de un líder, que necesitaban de alguien que cumpliera con su deber. Y lo que hace el rey es salir corriendo, los engaña, les dice que sí, que tienen razón, que los apoya, que él apoya la revolución, que está de acuerdo, pero de fondo lo que quería era escapar y lo detienen. Y entonces cuando lo detienen, los astrohúngaros tratan de tomarse Francia y es Napoleón quien los derrota con un ejército que estaba mal equipado, que estaba obviamente era, digamos, era inferior en cuanto a número de soldados, porque pues todo esto estaba en medio del caos y logra derrotarlos. Entonces es una persona que va logrando poder y aquí es retratado muy bien por Luis David y se autoproclama emperador. Entonces es una pintura que también es de gran formato, impactante, que busca mostrarlo como el gran salvador, como un hombre poderoso, como un hombre decisivo en la historia de Francia, que efectivamente pues lo fue. Esta es la coronación, ¿sí?, de Napoleón Bonaparte, también es de Jacques-Louis David, que fue como su pintor de cabecera. Y esto es también un cuadro enorme, está en el Museo del Louvre, es impactante, también se siente ahí presente en la coronación. Y es muy importante, ¿por qué? Hay varios detalles curiosos, ya se nos va a acabar el tiempo, yo sé, pero vale la pena para poder terminar así como tranquilamente. Por ejemplo, el Papa nunca asistía a este tipo de cosas. O sea, el Papa siempre estaba en Roma. Napoleón trae de nuevo al papado a Francia, trae de nuevo a la iglesia a Francia, y a cambio, obviamente, dice, me tiene que coronar el Papa. Sí, entonces el Papa va a Francia como una cosa, y aquí está el Papa. Pin, ahí está el Papa. Y aquí está Napoleón coronando a su esposa. Sí, ya él está aquí coronado como emperador, no solamente rey, emperador. Entonces aquí está él coronando a su esposa, ¿sí? Josefina Bonaparte. Otro dato curioso, acá está la mamá, esta es la mamá de Napoleón, ¿sí? Y este es hermano de Napoleón, es un hermano de Napoleón. Napoleón va a hacer algo curioso, y es que va a colocar a miembros de su familia dentro de la corte. O sea, sirviendo a la corte como, digamos, como funcionarios de la corte, lo cual era, pues eso no tenía presentación, ¿no? De ahí sale el término nepotismo, sale precisamente de ahí, que es cuando un gobernante, digamos un alcalde, pongamos el alcalde de Manizales, lo nombra alcalde y le da por nombrar de secretario de educación a su cuñado y de secretario de Hacienda a su tío, ¿sí? Y así, ¿sí? Entonces eso es nepotismo, finalmente. Y ese término se acuña gracias a el bueno de Napoleón. Entonces es un cuadro imponente, es un cuadro gigantesco y tiene como propósito ¿cuál? Precisamente engrandecer su figura, ¿sí? Que era un hombre además pequeño, entonces pues tiene como toda esta connotación, ¿no?, de ego y demás. Él por supuesto lo pinta más alto de lo que era, con algunos retoques. Todo esto como usted ve es una pintura ya alejada de los tópicos religiosos que veíamos antes, que trata de retratar situaciones de la corte y demás, también
cotidianas y fijándose mucho en el detalle, ¿no? Súper detallista. Es impresionante el nivel de la técnica y del detalle que podemos ver en esta pintura. A todo nivel, las telas, los pliegues, los dorados de los ornamentos, de la cruz, ¿no? Es impresionante. Y esto es toda una escuela la que se va a formar, una escuela academicista. Es dentro de este periodo que surge la academia de artes como tal, ¿sí? La escuela de arte que rige con unos patrones muy ceñidos, muy estáticos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo se debe hacer. Bueno, hasta aquí entonces estamos ya llegando lentamente al siglo XX, muy lentamente, estamos como en el siglo XVIII más o menos, y mañana ya terminamos eh, el curso, listo, y la idea es llegar hasta el siglo XX, que usted ya pues lo ha visto, lo ha dominado, porque pues hizo la infografía, ¿no? Entonces, muy bien. Listo, Carlos. Entonces, nos vemos mañana otra vez en clase. Y nada, cualquier cosa estoy pendiente, listo. No se le olvide entregar el video y eso para, que es la última nota que nos falta. ¿Vale? Entonces, feliz noche, feliz semana y cualquier cosa me cuenta. Bueno, hasta luego.